Performance mezclado con una batucada, en medio de una escena de teatro con un trasfondo histórico-cultural basado en las ciencias antropológicas de diferentes épocas. Los espectáculos de Astrid Haddad consisten en parodias enérgicas y fragmentadas de la música, la vestimenta, la danza y la sátira política de México, cuyo enfoque es el cuerpo femenino. Astrid incorpora elementos de las artes visuales mexicanas, la música y el cine, junto con acciones y gestos tomados de la cultura popular. Su intensidad es contagiosa en el escenario, mientras canta y danza, y el público suele bailar hasta en sus asientos. Astrid Haddad, nacida en Chetumal, Quintana Roo, es egresada del Centro Universitario de Teatro y dejó los estudios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de México. Astrid utiliza el cabaret y el performance para representar la crisis social, cultural y política en México y a su vez para entretener. Desde que rechazó el patrocinio y la afiliación institucional muy temprano en su carrera, Astrid ha escrito, producido, administrado y promovido su trabajo, creando público en México, Estados Unidos, Europa, Australia, Canadá y muchos países en Latinoamérica. Es conocida internacionalmente por sus obras Heavy Nopal, La Multimamada, La Pecadora, Seducida y Abandonada, y Corazón Sangrante. Como vocalista, su música circula a nivel internacional. Astrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Palabrotas. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este día. Un placer estar con ustedes. Gracias. Al contrario, Astrid. Astrid, pues inicio esta plática contigo preguntándote una cuestión obligatoria. Una persona, si para todo mundo es difícil esta reclusión en la que nos hemos visto orillados por las situaciones que estamos viviendo, para una persona que siempre es tan creativa como tú y que traes tantas ideas en la cabeza y tantas actividades que hacer, bueno, ¿cómo te ha resultado estos días o qué es lo que estás haciendo últimamente? Bueno, pues la verdad, lo único que ha cambiado es que no hemos tenido los escenarios para estar presentes, porque todo lo demás, la creatividad es un acto que lo haces todo el tiempo hasta sin darte cuenta, porque todo el tiempo estás con tus ideas en la cabeza, sobre todo cuando estás creando un nuevo espectáculo, y cuando no estás creando un nuevo espectáculo siempre estás pensando en qué otras cosas quieres hacer. Y en este momento, pues con la pandemia he aprendido muchas cosas, la verdad, porque como hemos estado obligados a estar encerrados, he aprendido muchas cosas sobre todo de cuestiones mediáticas, que antes yo no soy mucho de redes y no lo seré porque no es algo, prefiero los libros, la verdad, y prefiero la música, pero sí he entrado a otras disciplinas, digámoslo, como hacer collages, como entrar a Zooms, como hacer videos que antes ni por aquí se me hubiera ocurrido, y otro tipo de cosas, porque pues ha sido una necesidad, te lo va pidiendo y te lo va pidiendo los tiempos y tú te vas adaptando a ellos. Ahorita estoy en la preparación de un nuevo espectáculo que voy a presentar online en junio, a finales de junio, y es un espectáculo sobre el barroco. Va a ser cabaret barroco, porque desde hace un tiempo estoy haciendo como una especie de cabaret histórico, y entonces voy a hablar del barroco mexicano. Y este espectáculo viene, porque hace 2 años me pidieron en Nueva York, en el Museo Metropolitano de Nueva York, que hiciera un espectáculo sobre el barroco mexicano, porque se iba a hacer una exposición que se hizo sobre los pintores mexicanos del barroco, como Villalpando, como Juan, ay, se me acaba de ir el nombre, bueno, hay varios. El caso es que se hizo esta exposición en el Museo Metropolitano y yo presenté un espectáculo que tenía que ver con el barroco. Y ya de allá pues me piqué y me puse a investigar sobre el barroco, es súper interesante, sobre el barroco mexicano, porque los mexicanos no lo sabemos, pero hay muchas de las cosas que conforman ahora nuestra cotidianidad vienen vienen del barroco mexicano, vienen de lo novohispano, de todo el tiempo que nos gobernaron los españoles. Mira, por ejemplo, los dulces,
que tenemos nosotros una adicción tremenda con lo dulce, viene de esa época. Esto de tener las casas con estampitas, con brillos, con esta acumulación de cosas que nos encanta también, viene de allá, aunque podríamos decir que ya desde antes, antes de la llegada de los españoles, pues los aztecas podríamos decir que eran barrocos y los mayas también, porque uno entra a ver su arte, uno se mete a ver su arte y ves todo el colorido y ves toda la acumulación de imágenes y de símbolos, porque además el barroco fue una etapa es el simbolismo a todo lo que da. Y es una época en donde los símbolos son muy importantes, como lo están siendo en este tiempo también, sobre todo para los que tienen el poder. Definitivamente. Astrid, y estoy entendiendo ahorita, y corrígeme si tengo la percepción equivocada, me dices que te pones ahorita a estudiar e investigar asuntos relacionados a lo barroco, ¿verdad? A estos elementos, particularmente en la cultura mexicana, pero yo creo que tú traes arrastrando esta influencia barroca durante toda tu trayectoria, ¿no? Esta saturación de elementos, este uso excesivo como son las características del barroco, de estas figuras y elementos que componen todo tu arte. ¿Tú lo hiciste con la conciencia de esta influencia o ha sido una coincidencia o fue simplemente por ese destello artístico que tú tienes? Bueno, yo lo hice porque, por supuesto que yo soy barroca, yo siempre he dicho que soy barroca porque le tengo miedo al vacío, entonces soy totalmente barroca. Y lo hice con esta conciencia, pero porque además cuando me puse a investigar, cuando me pidieron este espectáculo y me puse a ver las pinturas y todo lo que es no nada más las pinturas, todo lo que conformaba el siglo barroco, pues me di cuenta que había muchas coincidencias, no nada más conmigo, con lo que somos ahora, con lo que somos los mexicanos de ahora. Y eso fue lo que más me hizo profundizar más en esta época, porque una cosa es el barroco mexicano y otra cosa es el barroco que sucedió en Europa. Porque ya sabemos, bueno, el barroco empieza en Italia, pero realmente el barroco mexicano adquiere sus propios tintes, adquiere su propia personalidad. ¿Por qué? Porque aquí no nada más era el rollo de la acumulación, sino también estaba relacionado con el dominio de los dogmas sobre la gente. Entonces el barroco, sobre todo la pintura, ¿qué es lo que hacen? Usan la pintura para evangelizar, para someter también las conciencias y para contener a la gente. Un poco lo que hace la publicidad ahora, que con la publicidad te tienen agarrado desde que eres chiquito para que consumas. Entonces el barroco mexicano lo que hace es eso, es usar todas estas imágenes, eh, eh, todas estas imágenes religiosas y te empiezan a crear mundos falsos, mundos flotantes, mundos en donde todo está en el cielo, con las nubes, con los ángeles, con los santos, con las vírgenes, con todo. Entonces te crean dos realidades. Una realidad que es la real y otra que es paralela, que es todo este mundo ficticio. Y la gente vive con esto, amparándose y reforzándolo con la fe. Entonces son cosas, por eso te digo que adquiere otros tintes en México por el dogma y por el Definitivamente. absolutismo también, porque nosotros éramos, bueno, México, no nosotros, porque nosotros no existíamos, pero México pues era súbdito de la corona española y la corona española era un absolutismo total, que es algo que usa Luis XIV cuando dice el Estado soy yo. Ese es un absolutismo total. Lo que pasa es que Luis XIV lleva el barroco a unos niveles impresionantes en donde se desarrolla la cultura, la literatura. En México fue más cerrado porque el dogma impedía estas libertades. Entonces, es muy interesante y
Y bueno, lo que yo hice, porque dices, pues claro que no vas a dar clases de historia, lo que hice fue tratar de montar mi espectáculo hablando de dos mujeres muy importantes en el barroco, que fueron la monja Alférez y Sor Juana. La monja Alférez, digamos que es eh, podríamos decir que es la precursora de los trans, porque es una mujer que en 1600 se escapa del convento, se viste de hombre y así vive su vida, vestida de hombre hasta que, estando en Perú, ella se viene de España, se viene a América, hace montones de oficios y termina de soldado y adquiere el grado de alférez. En la, bueno, en la conquista, porque seguía la conquista por toda América, y adquiere este grado de alférez hasta que descubren, por un asesinato que comete, porque era muy violenta, y comete un asesinato, y cuando la van a matar, ella la van la condenan a la muerte, ella se acoge a la iglesia y entonces se confiesa con un obispo y le dice, soy mujer. Entonces su caso se convierte en una cosa de una fama, en una época, y se convierte, la mandan a España, y ella, que no aguantaba el vestido de mujer, le dan permiso por el Papa para seguir vistiendo de hombre el resto de su vida. O sea, una historia única. Y Definitivamente. entonces lo que yo hice es que puse mi espectáculo, que se va a llamar La pluma o la espada, puse mi espectáculo con estas dos mujeres, que son Sor Juana, que maneja la pluma, que es una, bueno, ya sabemos quién es Sor Juana, y la monja Alférez, que le fue mucho mejor en la vida con la espada que a Sor Juana con la pluma. Sobre todo al final de la vida de Sor Juana, porque a Sor Juana sí le fue muy bien durante casi toda su vida, hasta que los machos de la iglesia, estos hombres con estas ideas tan cerradas, le empiezan a someter y a quitarle todo, hasta quitarle lo que era su vida, que eran las letras, que era la escritura, y termina pues muriendo de una forma tremenda los 3 últimos años de su vida. O sea, ya con miedo, con pánico, con miedo a entrar, con miedo a que la metan a la hoguera y todo. Entonces, lo que hemos hecho es contar este espectáculo a través de dos mujeres, de la vida de dos mujeres. Astrid, ¿y qué tan difícil es resumir en el poco tiempo que hay para el espectáculo todos estos datos históricos, toda esta historia que es tan completa, tan compleja, este pequeño fragmento que nos has contado ahorita? Se me hace que es muy difícil reducirlo para Es hacer un súper espectáculo. difícil. Bueno, pues estamos haciendo, por eso te decía que he aprendido muchas cosas, porque como va a ser un espectáculo online, vamos a meter intermedios, cosas pues son como historietas, va a estar muy divertido. Va a ser otra cosa distinta de lo que es un espectáculo en vivo. Es lo más difícil porque en cabaret tienes que hacer la síntesis de todo para no nada más hablar de lo que quieres hablar, sino también meter el humor y no atosigar al público, ¿verdad? Con las historias de uno. No, pero es sumamente interesante conocer los datos históricos para tener el antecedente de qué se trata, porque no es lo mismo presentarse al espectáculo sin saber que ya teniendo conocimiento, por ejemplo, de lo que nos has hecho favor de platicarnos en este momento. Pues te deseamos un éxito tremendo, Astrid, en esta nueva Muchas gracias. aventura. Seguramente así será y muchísimas gracias por estarlo compartiendo con nosotros. Al contrario, yo soy feliz haciendo eso. Astrid, gracias. Me voy a regresar un poquito en el tiempo y quisiera platicar un poquito acerca de tus orígenes y obviamente de tu familia. La gente que ya te conoce, pues obviamente sabe de tu origen mexicano, con esta mezcla libanesa, pero tú naces en Chetumal, ¿correcto? Sí, ¿Qué es lo más bonito de tu tierra?
Oh, todo. Como lo extraño, ya llevo 2 años de no ir, estoy desesperada. Este, Mira, tenemos mi tierra, pues es nosotros, pues, si ven un mapa, somos frontera con Belice y toda la zona de por allá, pues es lo que es el Caribe mexicano. Así que, pues por eso te digo que todo es muy bello, porque tiene bueno, en naturaleza, la naturaleza ya no nada más es exuberante, sino que además es bellísimo. Tú vas a las playas, además hay mucha arqueología por toda esa zona. Yo de joven pues me la pasé por muchos lugares y ya grande también, porque me encanta todo lo que es la arqueología y la historia y todo. Y entonces tenemos lugares fantásticos y se come súper, súper bien. Y la gente es muy abierta, muy generosa, muy amigable. Así que extraño mucho mi tierra, la verdad. Me imagino que sí, y además te hago la pregunta porque qué mejor promotora que una persona originaria de ese lugar tan hermoso que sabemos que tiene una fama internacional, pero que Y es además, maravilloso escucharlo de tu boca. no, pero además déjame decirte que tenemos otra característica. Bueno, esto ya es una cosa histórica, porque, y además que no hay de qué presumir, pero se dio allá y no hay de otra. O sea, el primer contacto con occidentales, con españoles, se da en Chetumal, que se llamaba Chetemal, y se da con Gonzalo Guerrero, y allá se da el primer mestizaje. Entonces, Chetumal, esa zona es la tierra del primer mestizaje, porque Gonzalo Guerrero, que llega con Jerónimo de Aguilar, que después se va con Cortés y es uno de sus traductores, él traduce al maya, porque Jerónimo de Aguilar era un sacerdote y él no se quiere quedar con los mayas, pero Gonzalo Guerrero se casa con la hija del jeque, te iba a decir, del cacique de la tribu en Chetumal, y tiene hijos con ella, y él combate contra los españoles, ya tatuado y todo, él se pone como maya. Y el primer mestizaje se da ya. Y cuando Jerónimo de Aguilar se entera que Cortés está en Cozumel, porque Cortés manda a decir por todas partes que están a ver si hay gente, él se encuentra con Cortés y termina siendo, junto con la Malinche, uno de sus intérpretes. Fíjate, datos sumamente interesantes y realmente, bueno, para la gente adentrada en la historia sí los conoce, pero para el público general poco conocido, ¿no? Y que son, Sí, pues, destellos de la zona que son muy importantes conocer también. sí, no, además no es una zona de una belleza, y lo que te decía de una exuberancia. Tú pones una casa y como todo es selva, si tantito que te dejes la selva entra a tu casa. No, ya para quien le guste la vegetación, pues qué maravilloso, ¿no? Vivir en medio de estos espacios verdes naturales, me imagino que es Sí, impresionante. impresionante. Cuando yo leí Cien años de soledad, dije, ay, pues si lo mismo pasa aquí, cuando llueve, las paredes resumaban agua, porque llovía durante días enteros. Qué barbaridad. Y, y No, se, y se me imagino inundaba. clima complicado. Además también, pues adaptarse me imagino que es difícil, ¿no? Para la gente originaria de allá, pues ya es como algo natural, algo que forma ya parte de tu vida, pero No adaptarse creas al que clima tanto también. se quejan mucho del calor y de los moscos, y de los ciclones, sobre todo, que Oh, ahora con el cambio climático, pues ya hay, porque antes era un ciclón por año, si acaso llegaba, pero ahora ya es una amenaza constante, porque el cambio climático pues nos ha dado una cantidad de ciclones enorme. Entonces viven como en la cuerda floja cuando empieza la temporada de ciclones. qué barbaridad. Bueno, es bonito ir a visitar entonces. A lo mejor para vivir ahorita está complicado, pero ir a visitar me imagino que sí es espectacular. No, es que no se lo pueden, son lugares de verdad, no se arrepentirán. Hay lugares como Cojunlich, que la pirámide es única con sus mascarones. Hay lugares como Cobá, que es increíble, que son las pirámides en medio de la selva, Xcaret y todo eso, pero hay lugares maravillosos. Bueno,
¿qué te puedo decir yo de mi tierra? No, claro que sí, definitivamente es un lugar que uno debe visitar cuando menos una vez en la vida. Por lo menos, sí, sí. Yo se Astrid, lo recomiendo ampliamente. muchas gracias. Astrid, aprovechando que estamos hablando del lugar donde naciste, me voy un poquito hacia tus orígenes, hacia tu familia. Que yo he tenido oportunidad de leer por ahí algún comentario que has hecho de que tu familia, si bien no se dedicaba al arte como tú, pero sí fue una influencia importante en que tuvieras este acercamiento o que te adentraras en la cultura, en el arte y en lo que tú haces ahora. ¿Sí ha tenido esta influencia importante tu familia desde entonces? Sí, sobre todo porque, bueno, mi madre era una mujer que, aún viviendo en Chetumal y todo, tenía una gran inclinación por los libros, por la música, por la poesía. Ella me enseñó a decir poemas. En mi casa se cantaba todo el tiempo. Mi mamá pintaba un poco y además ella misma se hacía sus propios diseños de ropa, yo la ayudaba, porque fuimos un montón de hermanos, fuimos 11, y yo era una de las que estaba pegada a ella cuando hacía sus vestidos y todo, y nos hacía los vestidos a nosotros. Así que, sí, por esa influencia, que es una influencia más que nada de casa, pues, pero de casa, pero con alguien que tenía este interés. Nunca se imaginó, porque ella no hubiera querido que me dedicara a esto, mi madre que en paz descanse, pero que yo fuera artista, porque para ella el, el estado perfecto para una mujer era estar casada, porque así le educaron a ella y mi familia era muy conservadora, aunque fueron muy generosos conmigo, y con todos nosotros, la verdad, siempre fueron gente muy buena, mis padres muy generosos, muy bondadosos y muy cariñosos, entonces pues no tuvieron más que aceptar que una hija se saliera del redil y se dedicara a lo que se dedica. Pero sí, sí fue por eso, porque realmente si estás con alguien como mi madre que desde chiquita me enseñaba poemas, escuchábamos música, cantaba todo el tiempo, yo veía cómo pintaba los vestidos con flores y cosas así, pues todo eso se te Claro. va metiendo, ¿no? Te va abriendo otros caminos. Aunque viviendo en Chetumal en esa época no había ni televisión ni nada, pues tampoco tenías grandes aspiraciones de nada, la verdad, porque se trabajaba tanto. Yo trabajo desde muy pequeña, porque pues Chetumal era un lugar muy pequeño también y se acostumbraba en las familias que todos trabajaran, desde que tenías 4 años o ya estabas moviendo el atole o ya estabas aprendiendo a lavar ropa o a barrer, a lo que sea, o a cuidar a los hermanos más pequeños. Entonces siempre era una cosa, y mis padres tenían comercio y estaba a un lado de la casa, por eso yo nunca he distinguido entre casa y trabajo, nunca he distinguido. Por eso mismo, porque estaba pegado el comercio a la casa, entonces no sentías esta cosa no distinguías qué era trabajar y qué era no trabajar. La verdad, no distinguías. Sí, eso es lo malo de tener el trabajo pegado a la casa, ¿no? O hacer el trabajo dentro de casa, porque no te da esa separación si lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? Que no hay esa división entre una cosa y otra. Pero pues al mismo tiempo también forma parte del entorno en el que vives, te acostumbras a ello y pues lo ves como parte, Como digo yo, algo, de tu naturaleza. como algo natural. Además, bueno, tengo una amiga que me dice, no, lo que tú haces no es trabajo, es puro placer. Si supieran Ojalá, lo qué que maravilla. si Sí, supieran porque lo que sufre el artista cuando está creando. mira que créeme que sí te entiendo, ¿eh? Lo comprendo y sí sé que es súper difícil y la gente lo ve desde la parte glamurosa de lo que implica la percepción del arte como tal, pero ya el artista vive una realidad muy diferente. Sí, porque a veces, digo, a veces todo fluye maravillosamente, a veces todo se da tan fácil como debía de ser, pero no siempre es así. A veces todo fluye muy bien
y a veces entras en unos momentos de un vacío creativo y dices que ya se me acabó la pila, ya no tengo nada que decir, no sé cómo contarlo. Hay momentos en que sí hay una, pues sí, momentos muy fuertes de duda. Bueno, los artistas somos duda, la verdad. Siempre está uno dudando, porque bueno, por lo menos yo en mi caso no soy una gente que diga, sí, esto está perfecto. Todo lo estoy dudando antes de echarlo a andar. Es inevitable con la creación. No, sí, definitivamente, y creo que nunca estamos a gusto con lo que hacemos, ¿no? Siempre va a haber ese dejo de insatisfacción y creo que siempre si tuviéramos posibilidad de estar modificando eternamente lo que hacemos, particularmente los artistas, si no tuvieras un límite de tiempo, lo seguías haciendo y lo seguías haciendo hasta Claro, nunca terminar. como le pasaba a Orson Welles, que tenían que quitar sus películas porque si no se quedaba editando toda su vida. Entonces le quitaban las películas para que ya no continuara porque no salían, porque él era perfeccionista y quería que las cosas quedaran de tal manera, le tenían que quitar las películas. Y es lo que uno hace también cuando uno está trabajando. Uno quiere que todo salga así, pero cuando ya estás que dices, tienes que poner una fecha, porque si no te quedarías yo, como me encanta investigar, yo me quedaría investigando y sacando más cosas y haría creo que espectáculos de 4 horas. Me imagino que sí, ¿no? Y además, tú que trabajas con tanto detalle, sí sería como interminable si no te pusieras un hasta No, aquí. no, te tienes que poner un límite. Así Sí, es. porque además como no tienes jefes, pues tú eres tu propia jefa, pues tú tienes que decidir hasta dónde y lo tienes que hacer. Y por supuesto lo haces, ¿no? Porque de otra manera nunca saldrían los espectáculos. Ay, no, qué complicado. Astrid, y en ahorita desde luego yo lo comprendo, pero te voy a preguntar acerca de términos que se han acuñado con tu arte, con lo que tú haces. Eh, es muy interesante escuchar términos como heavy nopal o las neorrancheras, ¿verdad? Creo que sería demasiado obvio preguntar cuál ha sido tu acercamiento o cuál es tu inspiración para la fusión, porque finalmente creo que el origen de tu vida, pues es esta secuencia de mezclas, ¿no? Empezando por tus orígenes mexicanos, libaneses, y bueno, me imagino que todo esa situación de mezclas forma parte de tu vida. Pero ¿cuál ha sido como el fruto de inspiración para este tipo de fusiones? Pues mira, yo pienso que tú eres lo que escuchaste también de niña, de joven, de cuando ya vas para tu vida adulta, pues como en Chetumal no había televisión ni nada, pues lo que escuchábamos era radio y la música que escuchábamos era pues música de todas partes del mundo, porque yo me acuerdo que mi padre agarraba la onda corta y podías escuchar música de Francia, hasta de Rusia, hasta de Alemania, de Estados Unidos, o teníamos Radio Habana, que por eso yo canto rumbas y todo, porque yo crecí bailando y todo, porque todo lo que era esa música, también la música afrocaribeña, pues todo eso forma parte de con lo que yo crecí. Claro. Entonces, hay una mezcla de cosas porque fue lo que yo escuchaba. Entonces, todo eso pues te va conformando. Y por eso cuando me preguntan cuál es tu música favorita, digo, es que no tengo música, a mí me gusta toda la música. Hay unas que me gustan quizá más que otras, pero yo me atrevo a escuchar cualquier tipo de música porque crecí así, escuchando pues lo que había y con lo que había y podías escuchar desde rancheras, boleros, canciones francesas, te digo, o rumba, son cubano, en la trova yucateca, y por eso no canto rap, porque ya no me tocó el rap, y para cantar rap, meterte al rap tendría que haber crecido con eso, porque no es tan fácil. Pero mientras haya vida, siempre hay tiempo para ir aprendiendo, ¿no? Ah, no, Eso. me encanta, a mí me encanta, además me encanta escuchar cómo pueden hablar de un tema de esa manera. Es un poco como
como una máquina, como decía Octavio Paz del barroco, porque dice que el barroco eran máquinas de hacer palabras, porque cuando tú lees a Sor Juana es increíble, o sea, cómo utilizaban la palabra. Y pienso que el rap es un poco eso, es una máquina de hacer palabras, pero que tienen un sentido, que van hacia algo. Digo, no todos los rap, porque hay de rap a rap, pero y a mí me encanta escuchar eso porque me gusta cómo llevan, digo, no es precisamente poesía, pero es algo muy parecido y me fascina, me encanta. Claro, es otro estilo, otro género, y pues va Sí, incluido finalmente en el ámbito cultural contemporáneo y en, pues, en lo que nos desenvolvemos finalmente, ¿no? Se va incorporando, se va obviamente, a nuestro incorporando sistema de vida. y además lo que me encanta del rap es que le ha dado voz a gente que no tenía voz, porque algo que ha pasado tanto por la mala educación que hemos, porque el sistema educativo en el mundo, no nada más aquí, ha sido bastante deficiente. Y la gente se queda sin palabras porque la misma televisión, las mismas redes y todo, ahora que porque ya escriben un poco, pero aún así la gente se va quedando sin palabras porque la gente olvida cómo expresarse. Y lo que ha hecho el rap es que le ha dado a mucha gente esta capacidad de expresarse. Yo lo he visto como en gente que de repente pues no hablaban, o sea, no eran capaces de expresarse por escuchar el rap, de pronto los oyes haciendo sus propios raps, su propia música, diciendo cosas de su propia vida, y eso me encanta, porque eso es como darle voz a la gente. Pienso que es uno de los beneficios del rap. Astrid, en algún momento tuve oportunidad de leer a Elena Poniatowska, que describía tu trabajo, Uy, lo que tú sí. haces como teatro político, barroco, satírico, ¿verdad? En palabras de ella. ¿Tú cómo defines tu trabajo? Si tuvieras necesidad de dar una definición breve y objetiva de qué es lo que haces, ¿cómo definirías tu propio trabajo, Astrid? Yo solo soy una dadora de placer, porque ya el cabaret tiene su propia definición. El cabaret es una mezcla de varias disciplinas. Se le ha menospreciado bastante porque mucha gente piensa que cualquiera puede hacer cabaret, lo cual por supuesto que no es cierto, porque para hacer cabaret, primero tienes que ser una persona muy informada y segundo, tienes que manejar varias disciplinas y entre ellas está el teatro, la música, la danza si vas a bailar, y como hay crítica política y social, entonces tienes que tener el panorama es muy amplio de todo lo que tienes que manejar para hacer cabaret, porque el cabaret no es nada más transgresión. El cabaret lo que intenta no es nada más transgredir, porque mucha gente dice cabaret es transgresión, y luego mucha gente piensa que transgredir es pararse en un escenario y encuerarse, pero, pero va mucho más allá de eso, va mucho más allá de eso. El cabaret lo que pretende es que te diviertas, pero que no salgas nada más con la diversión, sino que algo se te quede aquí y cuando tú salgas algo esté revoloteando en tu cabeza, que te lleve a otras cosas. Eso es lo que intenta el cabaret. Eh, eh, Divertir, pero con profundidad, con algo que no te deje vacío, porque como yo digo, pues divertir es muy fácil, cantas y ya diviertes, bailas y ya diviertes, pero dar otras cosas y que llegar a otras cosas, eso es lo que es el cabaret, ya en otras palabras, pues. En este género multidisciplinario del que tú me estás hablando, ¿verdad? Que lo tienen que integrar pues tantas áreas del arte para conjuntarse en el cabaret. ¿Tú crees que haya ahorita alguna figura importante que maneje bien este género, que esté presentando un buen espectáculo, adicional desde luego a lo que tú haces y manejas? Pues yo pienso que han surgido muchos grupos y muchos artistas y hombres también haciendo cabaret. Pienso que sí hay,
aquí en Argentina, en España, en otras partes, gente que está haciendo cosas interesantes con el cabaret. En Estados Unidos le llaman performance. A mí nunca me gustó la palabra performance porque performance abarca muchas cosas. Pero en Estados Unidos también hay gente que también está haciendo cosas muy, muy interesantes y que van ligando el cabaret también con el arte. Me refiero al arte plástico, pues, la pintura, que es lo que yo hice con mi cabaret. Yo con mi cabaret, cuando yo empecé a hacer cabaret, que yo veía, porque todos teníamos el modelo del cabaret alemán, aunque realmente el cabaret empieza en Francia en el siglo XVII, XVIII, empieza en lugares, en tugurios, y son gente del pueblo y no tan del pueblo, intelectuales y todo, que se van a estos tugurios a cantar canciones en contra del gobierno muchas veces o en contra de las normas morales y sociales que se querían imponer. Entonces empieza así. Y por eso el cabaret agarra pues este nombre de ¿cómo se dice? Bueno, por eso el cabaret es considerado como transgresor. ¿Por qué? Porque se convierte desde el principio en algo crítico a lo que quieren imponer, no nada más los gobiernos, sino las religiones o la moral social, que la mayoría de las veces es doble, como ya sabemos. Entonces, por esto surge. Y cuando llega a su punto máximo es es en la preguerra, que es en Alemania en los años 30, con todo este cabaret que surge en Alemania con la hija de Thomas Mann, con Karl Valentin, con mucha gente, Bertolt Brecht, que es, bueno, digamos que es así como la figura máxima del cabaret. Entonces, todos teníamos este modelo. Cuando yo vi lo que era el cabaret alemán, yo dije, no, pues este cabaret no lo puedo hacer en México porque es otro tipo de cabaret, es un cabaret muy sobrio, y México es exuberante, México es color, México es diversidad, porque somos multiculturales en este país. Si la gente no somos un solo México, somos muchos Méxicos, cada estado es un México. Entonces yo dije, esto es imposible, yo tengo que hacer otro tipo de cabaret. Y es allá que yo empecé a hacer, me salí del tipo de cabaret que se hacía, que normalmente era imitar personajes públicos. Yo soy muy mala imitadora, nunca supe imitar a nadie, ni a mí misma. Entonces, lo que hice fue montar mi propio cabaret. ¿Y cómo? Pues con lo que yo sabía. Yo salía de la escuela de teatro, ya tenía la experiencia de tener una gira por Europa, con este grupo que estuvimos 2 años girando por Europa y que me dio la oportunidad de ver muchas cosas de cabaret, muchas cosas de teatro. Así que lo que yo hice fue montar otro tipo de cabaret, que fue un cabaret, como yo más que nada soy cantante, entonces lo que hice fue montar un cabaret para mí, para yo poder cantar. Porque hay un cabaret que se hace en Berlín, por ejemplo, que yo pude ver, que es nada más cantado. Se cantan canciones y de repente se dicen algunas cosas, pero se cantan canciones de la Piaf que no tienen nada político, más bien son cosas de amor. Se cantan otras canciones y en los inter iban diciendo algunas cosas políticas. Entonces yo lo que hice fue montar mi propio cabaret, pero al estilo mexicano, o más bien a mi estilo, que es muy mexicano. No, 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 y que te ha distinguido en cualquier lugar en el que pongas un pie. Eso definitivamente, ¿no? Ha marcado pues una huella muy personal y que va asociado a tu persona. Lo has plataformado pues definitivamente a otras dimensiones. Entonces, sí, sí creo que lo hiciste muy a tu modo. Sí, muy a mi modo, y al principio me decían, ¿pero qué estás haciendo? Pues yo la verdad ni yo sabía lo que estaba haciendo, yo estaba haciendo lo que yo consideraba
que era el cabaret para mí. Y poco a poco, porque al principio no empecé con mucho vestuario, al principio era lo que yo podía pagar, me iba al centro, me compraba una telita de no sé qué, me lo hacía y era eso. Pero después, poco a poco, fui metiéndole el vestuario, haciendo un vestuario conceptual, y poco a poco eso fue dándole pues otra marca, digamos, a mi cabaret, a lo que yo hacía. Le fue dando un plus, porque el vestuario que diseñaba era eh, para que fuera como un contrapunto a lo que yo estaba diciendo. Muchas veces era para afirmar y otras veces era lo contrario, ¿sí me entiendes? Y Sí. era un poco jugar con eso y con el humor. Y por eso, cuando había gente que me decía, oye, es que me puedes diseñar, digo, es que no, porque realmente el vestuario que diseño tiene una razón de ser. No sé si podría diseñar un vestuario a alguien así nada más porque así, ¿me entiendes? Digo, sí lo podría hacer, porque pues al final de cuentas trabajas con un montón de imágenes y y bueno, y siendo tan barroca como soy, pues mi cabeza es un cúmulo de imágenes y de conceptos y de cosas, pero cada vestuario que planeo tiene que ver con lo que voy a cantar, tiene que ver es conceptual, no es así por capricho. Bueno, en mi espectáculo de capricho sí hice unos vestuarios por capricho. Todo tiene su razón muy justificable para hacer, ¿no? Y fíjate que aquí me llega un término que leí que alguna vez dijiste en algún momento, que tú no componías, tú descomponías, ¿no? Es En verdad. el muy buen sentido de la palabra, desde luego, ¿no? Que es como cambiar las estructuras de las cosas. Sí, es un poco lo que hice eh, este, porque conforme fue pasando el tiempo y fui haciendo un cabaret ya más temático, porque empecé a hacer, porque antes era pues lo que se me ocurría y lo ligaba como quería, pero poco a poco fui haciendo un cabaret más temático porque me fui metiendo, me gusta mucho la historia y la historia de este país, bueno, me voy a morir y no voy a terminar de aprenderla toda ni de saberla toda, pero me gusta mucho la historia porque yo siento que un poco tomando, cuando visitamos la historia, cuando uno lee, se te aclaran muchas cosas del presente, aunque parezca raro, pero sí se te aclaran porque sabes un poco de dónde vienes o de dónde vienen las cosas o de dónde viene luego este accionar que tenemos. Entonces, a mí me gusta mucho y empecé de unos años para aquí a hacer estos espectáculos temáticos y poco a poco fui metiendo pues pues como el espectáculo era temático, pues tenía que encontrar canciones que fueran con el espectáculo y al no encontrarlas, porque no todas las canciones hablaban de lo que yo quería, empecé a escribir canciones o a veces a ponerle letra a canciones que ya, por eso digo que descompongo, y empecé a hacer letras, y de pronto ya estaba yo convertida en una compositora de mis propias cosas, de algunas, porque tampoco soy una super, unas cuantas, por ejemplo, el espectáculo que estoy haciendo ahora, pues ya escribí una canción para la Monja Alférez, otra para Sor Juana, ya le puse música a un poema de Sor Juana, este, hice una canción de castas porque en el barroco, si ahora hay discriminación, imagínate en el barroco que todo era por castas. Entonces hice una canción de castas porque he tenido que hacer cosas ahora sí que la necesidad es la madre de todos los vicios. Así que no hubo de otra, te orilló, obligatoriamente tuviste que hacerlo. Sí, sí. Entonces, Ah, es obligada por las circunstancias, porque además claro, como espectáculo del barroco, ¿y dónde encuentro tanta canción que hable de lo que quiero hablar? claro. Entonces me tuve que poner a escribir y con mi director musical, con Omar Ortiz, pues a veces se me ocurren las melodías sola, pero a veces con él estamos dándole y dándole. Y ha sido muy divertido, la verdad.
aunque a veces es también sufrido, Sí, claro. cuando de repente una palabra no entra, pero ni con calzador, y ahí estás ¿no? Y ves tu diccionario de sinónimos y antónimos, y ahí estás desesperada buscando a ver qué palabra le metes para que cheque lo que quieres, para que digan lo que quieres decir, sin menoscabo de lo demás. Entonces es bastante difícil. Me imagino que sí, ahora sí que es encontrar el placer en el dolor, ¿no? Sí, pero es muy divertido, la verdad es muy divertido. Lo que falta a veces, lo que no sobra nunca es el tiempo. Eso sí, que era lo que decíamos, ¿no? No alcanza no El alcanza la tiempo vida para como, hacer el tiempo como la espada de Damocles está todo el tiempo sobre ti y te está así apurando de que tienes que hacer las cosas. Sí, avanzar rápido. Fíjate, y ahorita que estás diciendo eso de que no alcanza el tiempo y tantas cosas que hay por hacer, y de repente en cierta etapa de tu vida se te atravesaron las telenovelas en el camino. Cómo fue esto? ¿Cómo lo integraste adicional a todo lo que ya hacías? mira, yo tengo que dar un reconocimiento a esta suerte que tuve porque la verdad yo estaba haciendo La vida de Lucha Reyes, la cantante de ranchero, que es una de mis referencias. Estaba haciendo La vida de Lucha Reyes, un espectáculo que diseñé para hablar de Lucha Reyes. Estaba en el Políforum Siqueiros haciendo esta función, que además debo presumir que las 50 representaciones que tuvimos, pues develaron la placa Monsiváis y Lucha Villa Ah, en muy ese bien. entonces, ¿sí? Y, y estaba yo haciendo esto cuando me llamaron para la telenovela Teresa porque necesitaban a una actriz cantante de mi edad. Entonces, pues, esa fue la suerte. Hice la audición, me aceptaron y gracias a eso tuve la proyección para que la gente fuera a ver mis espectáculos. Porque era súper difícil es muy difícil competir con la televisión cuando no estás en las grandes ligas. Y lo que provocó el estar en estas telenovelas fue que la gente empezó a ver mis espectáculos. Aunque yo ya empezaba a viajar a Estados Unidos porque tuve la suerte que vino gente, vieron mi espectáculo, un espectáculo que yo presentaba en un lugar chiquitito en el centro y les gustó tanto que me contrataron y luego me contrataron para España. Yo ya empezaba un poco a viajar, pero todavía no tenía esta proyección en México. Y con la telenovela, la suerte que tuve es que la gente empezó pues, pues tuve la proyección para que la gente quisiera ver mi espectáculo y eso fue como un lanzamiento para mi carrera. Ya después ya no aguanté, la verdad, porque es muy matado hacer Mm. telenovelas y es otra cosa, es otra dimensión, la verdad. Pero yo sí estoy agradecida porque sí fue una oportunidad que me permitió, que permitió que más gente conociera mi trabajo. Qué bueno, me da muchísimo gusto y qué bueno que haya funcionado como una plataforma, que sí es cierto, como dices, a lo mejor aguantar el ritmo es muy complicado, pero cuando se dio el momento, que haya brindado esta oportunidad de proyección, como tú dices, ¿no? Y forma parte además de este listado enorme de todas las cosas que llevas Sí, hasta el momento. claro, porque hay que reconocerle eso a la televisión, y creo que aún ahora, aunque ya están las redes, pero la televisión sigue siendo una plataforma que te impulsa mucho, que te da a conocer. O sea, y fue lo que pasó conmigo, claro, yo no seguí en la televisión y afortunadamente me he mantenido porque, bueno, una cosa te lleva a la otra. Yo también, aunque estaba en la televisión, yo en ese entonces que no había internet ni nada, yo sí mandaba a todos los festivales del mundo, mandaba mi currículum con imágenes de lo que hacía y siempre estaba mandando cosas. Y eso a la larga te trae, porque pues luego ni te contestan ni nada, y a veces pasan, como me pasó con China, que pasan 3 años, y nadie te contesta y de repente te llaman y te dicen queremos su espectáculo y tú dices, ay, no lo puedo creer, después de tanto tiempo, sí, y ese tipo de cosas pasan. Qué maravilla. Es, y pues sí, yo misma fui impulsando
para festivales y todo, y eso fue lo que me llevó, porque luego un festival te lleva a otro, y eso fue lo que me llevó a viajar por todo el mundo, la verdad, que pues por esta disciplina de emplear además un dinero que tampoco tenía para mandar y mandar y mandar cartas a todas partes, pedí ayuda y que si mandaba a Alemania, pues mandaba en alemán, que alguien me escribiera, si mandaba no sé dónde a Francia, mandaba, y eso lo hice mucho tiempo. No es así gratuito de que, ay, sí, Claro, ya, claro. de que te vinieron y te vieron, no, fue también un trabajo pues fue un esfuerzo de tratar de colocarme en algún lado. Desde luego, ¿no? Y como dices tú, es forjar tu vida, forjar tu trayectoria, construirla, y eso sí lleva mucho tiempo, muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo. Eso lo sabemos y lo demuestras con cada cosa que haces, Astrid. Te voy a hacer una pregunta frívola en relación ahora con las telenovelas. ¿Cómo fue trabajar con Salma Hayek en Teresa? Que fue tu Ah, primer trabajo, en tu fue primera muy incursión en la divertido, telenovela. fue muy divertido, nos reíamos mucho porque decía, bueno, tú eres chetumaleña, yo veracruzana, y entonces nos decíamos cosas en la telenovela, metíamos cosas pequeñitas que nos dejaban meter, era muy divertida, sí, fue muy divertida, buena compañera. Llegamos ahora a esta parte medular de nuestro programa, en donde va a aparecer un mezclador de palabras en nuestra pantalla, que nos va a arrojar tres palabras, tres términos en la vida, los cuales te voy a mencionar, y te voy a pedir que tú me digas qué peso tienen dentro de tu vida, o de qué manera afectan, o si los usas de alguna manera dentro de tus actividades. Ujú. Muy bien. Bueno, aparece el mezclador de palabras en nuestra pantalla. Lo dejamos que trabaje un poco este mezclador. Y la primera palabra que nos arroja en este día para ti es realidad. Es donde vives, el entorno donde vives, lo que te rodea. Para la realidad puede ser, pues es la vida misma, es el momento en el que vives. Para mí eso es la realidad, el momento que estás viviendo y lo que te rodea, todo tu entorno. Hay un dicho por ahí que se escucha frecuentemente que a veces dicen que la realidad es aplastante, ¿no? ¿Qué tan aplastante podrá ser la realidad? Pues ahora sí que dependiendo de las circunstancias, porque a veces la realidad puede ser aplastante, sobre todo cuando hay cosas que no puedes manejar, como la pérdida, por ejemplo, y a veces eso te puede hacer decir que la realidad es aplastante. A veces también por imposiciones que no quieres y no deseas seguir, pero, pero pienso que uno también se hace su propia realidad y que uno la va forjando. Y que uno decide si tu realidad la haces aplastante todos los días o la haces un poco más feliz todos los días, que también es una decisión y una cosa y una cosa de espiritualidad también. Muy bien, Astrid, muchas gracias. Vamos entonces con la segunda palabra. Aparece el mezclador de palabras en nuestra pantalla. Lo dejamos que trabaje para que nos arroje esta segunda palabra, en esta ocasión para ti, Astrid, que es desilusión. Bueno, eh, creo que la desilusión es algo que que uno va sintiendo a lo largo de su vida por circunstancias, a veces ajenas a ti y a veces muy ligadas a ti. Pues la desilusión para mí siempre ha tenido que ver o con el amor o con el trabajo también, porque a veces te esfuerzas mucho en hacer algo y el resultado que consigues no es lo que quieres, o a veces con una amistad, o a veces con una comida, cuando preparas algo y no te sale como quieres. O sea, todo depende, pero también es circunstancial. Muy bien, Astrid. Vamos entonces con la tercera y última palabra para ti en esta ocasión. Aparece este mezclador de palabras en pantalla. Lo dejamos que trabaje un poco para que nos arroje esta tercera y última palabra, que es confianza. Confianza. Pues es algo que la confianza, eh,
pues es lo que tienes desde niño, desde chiquito tienes la confianza por los que te aman y es algo que vas desarrollando o perdiendo dependiendo de lo que te vas encontrando también. Otra vez, la confianza tiene que ver también con cosas circunstanciales, aunque la confianza tiene que ver con el amor también, porque cuando uno se enamora es porque también confías en alguien. Astrid, ya nos platicaste que no eres una mujer de redes sociales, pero para la gente que quiere darle seguimiento a tu trabajo, que quiere estar en contacto contigo, que quiere saber qué es lo que estás haciendo y cómo lo vas a presentar y dónde, ¿cuáles son las redes sociales que estás manejando o donde la gente puede canalizarse para poder saber, pues, qué haces actualmente? Mi página oficial, Eso Astrid sí. Haddad. Y Y no además te... quiero decir que aunque yo no estoy todo el tiempo contestando, pero sí tengo mi momento en el que contesto, porque eso sí lo hago. Lo que me mandan lo contesto personalmente, porque lo estoy checando, pero no estoy todo el día, porque todo el día estoy trabajando. Eso Lo, sí te puedo decir. totalmente entendible y es maravilloso que hagas mención de esto porque sí, cuando la gente sigue a alguien y está enamorado de la persona, de su trabajo, de lo que hace, pues obviamente es muy importante que sepa que aquí, si te escribe, pues eres tú quien lo lee, quien responde, ¿no? No, por Entonces eso es supuesto, sí, maravilloso. porque eso sí lo hago, porque es también por una cuestión de respeto, porque Claro. claro, no voy a dejar que la gente esté escribiendo y yo no sepa ni lo que está pasando, ¿verdad? No, eso sí, no, sí sé lo que pasa y sí sé lo que me mandan. Perfecto. Tengo, Facebook es Astrid Haddad Oficial, mi Ujú. sitio es www.astridhaddad, Perfecto. Ujú. www.astridhaddad, y el Twitter es, creo que Astrid Haddad, creo que así nada más, Muy bien. arroba Astrid Haddad. Sí, Perfecto, muy bien. esas son mis redes y sí me ocupo de ellas. Lo que pasa es que no estoy todo el día con el teléfono así de, no, no, no. Porque es un trabajar, hacer un espectáculo, la gente no lo sabe, pero sí es un trabajar. ¿Ves? Tienes que entenderte con mucha gente, ver todo lo del vestuario, músicos, todo, no, es muy fuerte. No, Sí, 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 y sobre todo si cae todo el peso de la producción sobre ti también, porque me imagino que aunque tienes un equipo de personas que te ayude, pues obviamente el pilar de todo esto y la que construye todo esto, pues eres tú. sí, exactamente. Y sí tengo gente como Michelle porque somos dos personas que estamos a todo lo que da, sobre todo cuando ya estamos a punto, porque parece que falta mucho, pero no falta nada. Estamos así dándole durísimo, durísimo, pero lo Ay, vamos a presentar en junio, el nuevo definitivo. espectáculo. Eso me encanta y nuevamente gracias por compartirlo y estaremos nosotros en fechas cercanas recordándole a la gente de este trabajo que tendremos oportunidad de ver muy pronto. De todas maneras, Astrid, si nos permites, vamos a compartir en pantalla en estos momentos también la información que nos estás dando de tus redes para que la Ay, gente lo tenga ahí por escrito y pueda pues darle seguimiento a tu trabajo, como ya lo habíamos mencionado, para que no haya pierde y no haya confusiones. ay, no sabes cómo te agradezco porque de verdad son ustedes los que nos dan a nosotros la oportunidad de que la gente sepa que existimos. Ah, no, De no, verdad no sabes cómo te agradezco y además qué fantástico eres, qué buen entrevistador. Gracias, Mario, de al verdad. contrario, Astrid, muchísimas gracias a ti. Te voy a hacer una última preguntita que es muy Sí, importante para nuestro programa también. Eh, Desde luego, todo lo que hemos platicado es sumamente importante, pero esto es por el nombre del programa. El programa se llama Palabrotas, entonces, ¿cuál es tu palabrota favorita? pues mira, palabrota favorita es, perdone, Tú cuando algo dilo, tú dilo. hasta le digo, mierda, porque eso viene del teatro, porque sí, en el teatro antes de salir te dicen mucha mierda. Y viene también de que los franceses también para todo dicen mierda, merde. Entonces, para mí es mi palabra favorita. Cuando algo no me sale, digo, mierda, ya me equivoqué, o mierda, es mi palabrota favorita. Muy bien, y con sus dos intenciones también, ¿verdad? De buena suerte y lo Y demás. la otra sí. Así pues te agradezco de corazón, muchísimas gracias por habernos regalado todo este tiempo, por haber estado Gracias. aquí en nuestro espacio.
De parte de todo el equipo de Palabrotas, te mandamos todo nuestro cariño, besos y abrazos y todos nuestros deseos de que los éxitos continúen. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y que los éxitos continúen con ustedes también. Gracias de verdad. Gracias, Astrid. Y a todas las personas que nos están acompañando aquí en Palabrotas, muchas gracias y nos vemos la siguiente ocasión. Hasta luego.